Y estamos acá con el jefe, con Ramiro F., es el doctor diabetólogo y mucho más también. Gracias por venir, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, che. Espectacular. Bueno, me alegro. Está frescura afuera, ¿no? Sí, está fresco, está fresco. Yo no lo sentí porque llegué corriendo a la radio. Claro. ¿Qué venías persiguiendo gringo como el negro? Sí, venía cazando gringos a lo calculado. Lo venía escuchando en la radio y fue... voy a hacer un comentario de Lito. Venía escuchando en la radio y acá nombró a Disney. Y él dijo, no, me parece a mí. No era Kill A mí me pareció, yo apagaba la tele y le tiraba con una taba cada vez que aparecía el logo de Disney. Genial. Así que me venía riendo solo en la radio, escuchando en la radio. Qué grande. Quiero hacerte una consulta así breve antes de entrar en la cuestión. Vamos. Hoy habíamos arrancado con cuestiones de carteles viejos, carteles o que hagan referencia a algún local comercial. ¿Recordás alguno que te haya llamado la atención? ¿Que esté o no esté el comercio? De acá, de Skeletor, Trevelin o cualquier otro lugar. Sabés que no me acuerdo el nombre del lugar. No importa, En Trevelin, yo vivía en Trevelin cuando recién nos mudamos acá, ¿viste? Y hay un barrio que se llama Barrio Malvinas, que queda como saliendo de Trevelin para el lado de las 5 esquinas, que le llama. Tal. Y ahí adentro del Barrio Malvinas hay un almacén de ramos generales tipo Los Vascos, que tenía un cartel de chapa, creo que azul. Y la verdad que era encantador el lugar, y adentro también, ¿no sabes qué lindo lugar? ¿No está más? Y no sé, yo hace mucho que no voy. Era en una esquina, o sea, hay una escuela que es una escuela donde hay muchos talleres para adultos y demás, que hay mucha gente que va, y ahí justo llega a como una avenida de ese barrio. Y una cuadra pasando esa avenida, en la esquina estaba ese almacén. Y lo encontré un día, viste, cuando estás dando vuelta por ahí por la zona buscando otra cosa, y de repente dije, ¿este lugar? Y me bajé y miré. Flash. Y tenían, yo qué sé, de esas máquinas de picar carne de fundición y esas cosas que a uno le gustan. Y empecé a hablar con el hombre. La verdad que era tipo un Los Vascos en miniatura, y capaz mortal. Que no es tan conocido, por lo menos para los que no somos del lugar, ¿viste? Muy buena data, vieja, sí. Sí. Pesado el chabón, cargoso, ¿viste? Esos tipos pasosos así, bueno. Encima era el único que tenía cámara de foto, entonces andamos, tuve una delegación, dice, che, no me saca una foto, ¿viste? Entonces, y lo había agarrado de punto a uno de estos, a Justino Jaramillo, ahí de Trevelin, capaz que lo conocía. Sí, lo conozco, sí. Y entonces dice, este loco, ¿sabés qué? Dice, ¿quién es? 7 Peineta. Dice, ¿cómo 7 Peineta? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Por qué 7 Peineta? Y estaba todo combinado, pero después ese 7 Peineta era que en Trevelin, no sé si no es en ese lugar que decís vos, había un lugar que atendía el chabón, había uno que también bien peinadito así, pero en el lugar, un lugar así, imagínate Los Vascos. Había colgado un set de peluquería que tenía un peine grandote, uno mediano, eran 7 peines eran. Entonces era la famosa 7 Peineta. Y la anécdota era que pasaron, no sé, 20 años, 25 y estaba colgado eso. No, amarillo. Nunca lo habían comprado. Era una 7 Peineta y este chabón lo bautizó a ese vago, 7 Peineta, y yo me acordaba, decía un lugar que hay en Trevelin, dice que tienen colgados los peines, se los vendieron a nadie, dice los años. Pues, quizás tenga relación. Puede ser. Yo digo que realmente el lugar, si sigue existiendo, vale la pena que lo vean, porque es así, es un lugar tipo congelado en el tiempo, que está buenísimo, ¿viste? Tienen ese encanto. Y también obviamente que el tipo que te atiende con esa cosa de pueblo linda, ¿viste? Del tiempo, de charlar, de que se presta para otra cosa, ¿viste? Está bárbaro. ¿Sabes que ahí ahora me acuerdo uno, el Paso del Sapo, que está el cartel de el turco tonto o turco el tonto, así se llama el almacén, posta hasta el día de hoy está así. No lo digo como chiste ni gracia, sino que existe ese almacén ahí. Está buenísimo, hay que hacer una compilación de fotos de esos carteles. ¿Te acuerdas que había un cartel, había una página antes? Sí, claro, pero no de acá. No, claro, mundial creo que era. Hay que hacerlo local, me parece que está buenísimo. Perdón, jefes, tiramos ahí la alfombra roja para entrar a la salud. Bueno, obviamente yo ya los tengo cansados con este tema, pero esta semana no puedo no hablar de diabetes, perdón. No, para nada. El 14, que es el jueves, es el Día Mundial de la Diabetes, y es un momento en el cual todo este mes, es el mes de noviembre en general, se relaciona con la diabetes, y hay actividades relacionadas con diabetes en todo el país.
Este año yo no llegué a organizar lo que hubiera querido hacer, pero el año que viene va a haber varias actividades en Skateboard del Mundial de la Diabetes. Ya tengo gente hablada para actividades deportivas y para hacer también una actividad con nutricionistas dirigida al público en algún lugar abierto, para poder hacerlo en algún lugar que no haga mucho frío, esperemos que acompañe el clima, pero la idea es hacer actividades deportivas acá, y entre Belén ya está como empezado a hablar la cosa. Todavía no llegamos a armarlo para este año, pero el año que viene van a estar. Y a nivel mundial se festeja el Día Mundial de la Diabetes, exactamente porque es el nacimiento de uno de los que descubrió la insulina. Y obviamente, como ya les comenté la otra vez, pero siempre está bueno recordarlo, la insulina fue un cambio absoluto en el tratamiento de la diabetes. No existía ninguna pastilla vía oral como hoy hay tantos. Entonces, la única manera que había para tratar la diabetes hasta el descubrimiento de la insulina era la fasting diet, que significa la dieta totalmente en ayuno. No, era agua y no comer. Y a los niños se los tenían los niños con diabetes 1, que eran los más afectados, porque eran muy chiquititos. Los tenían en hospitales especiales internados sin alimentarlos, solamente con agua, para que no se mueran por la diabetes, pero bueno, se morían por desnutrición. Entonces, no sabía esto. Claro, hay fotos que son muy impactantes de los primeros niños que recibieron diabetes, porque capaz en un mes pasaron de tener todas las costillas marcadas, tipo como si fueran esas fotos que uno ve terribles de lugares de posguerra, a estar gorditos y rozagantes como un niño como conocemos nosotros. Entonces la verdad es que fue un descubrimiento enorme. Un antes y un después para la humanidad. Un antes y un después para la humanidad por una enfermedad que realmente se cobraba la vida de quien la tenía. Lamentablemente era así. Lo que pasa es que bueno, el descubrimiento de la diabetes, de la insulina, llevó a que la única manera de encontrar un tratamiento para darle insulina a alguien era utilizar páncreas de cerdos o páncreas de vaca, que los procesaban y le sacaban la insulina que ya había fabricado ese páncreas. Entonces hay fotos en internet, después te voy a mandar alguna para que la puedas poner en las redes, porque es increíble, fotos de toneladas de páncreas de cerdos. Específicamente el páncreas. Y porque es el único que fabrica la insulina, ¿no? El páncreas tiene una parte exócrina que produce un líquido que es para digerir los alimentos, y una parte endocrina que es la que produce las hormonas. Produce muchas hormonas, hasta 5 hormonas distintas, pero una de ellas es la insulina. Como no sabían de qué otra manera obtenerla, procesaban esos páncreas. Como un frigorífico, donde tenían colgado así, tal cual. Toneladas y toneladas, pilas, así como una especie de pirámide de páncreas de cerdos. Las procesaban todas y les agregaban un tipo de producto que hacía que se digiera todo el tejido alrededor y quedaba un producto más o menos purificado para poder salvar la vida. Precario. Precario, inicial, estamos hablando de los años 50. Después, obviamente, con el tiempo se fue perfeccionando la técnica. Hoy en día, aunque no es una locura, se sintetiza a partir de bacterias y levaduras. Se les inyectó el ADN que codifica la proteína de la insulina en unos grandes tanques gigantescos de miles y miles y miles de litros. Están todo el día produciendo insulina para la humanidad, las levaduras y las bacterias. Posta que hablamos, no, sino que te escuchamos varias veces, sí. Pero no conocía esta historia particular desde dónde comienzan los primeros vestigios de la insulina, ¿no? De la fabricación. Sí. ¿Está bien dicho fabricación? No. Sí, actualmente es una síntesis. Sintetización. Y hace poquito que en Argentina hay un laboratorio que está fabricando, trae un producto que viene de la India, que es los cristales hechos de la insulina, pero es el primer laboratorio que está fabricando acá, porque toda la insulina que traemos viene de Dinamarca, la mayoría, que es donde se fabrica la insulina del mundo. ¿Puedo meterme un cachito y decirte, si llego a conseguir a alguien del laboratorio ese, nosotros seríamos muy superficial para hablar, pero ¿te coparías un charrito? Sí, de una. ¿Cachito acá? Es un proceso re interesante, porque es el laboratorio de Denver Pharma. Es un laboratorio relativamente chico comparado con los laboratorios inmensos que hay a nivel mundial. Pero argentino, y los tipos lo que hicieron, se traen para hacer diferentes productos de lo que se llaman productos biológicos, que uno de ellos es la insulina, pero también hay otros productos que son para la artritis reumatoidea, para otro tipo de enfermedades, y están intentando fabricarlo acá. No se fabrica el 100%, sino que se trae una parte, creo que viene de la India, particularmente el cristal de gliclazida, que es la insulina esta que yo te digo,
pero la verdad es que está muy bueno. Y el ser humano ha diseñado, porque esto una cosa es la insulina común, pero después hemos inventado diferentes formas de insulina, agregándole o quitándole pedacitos. Entonces, por ejemplo, ahí está la insulina rápida, que es la insulina común, la que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo larga pulsos de insulina cuando se necesita, y eso hace que la insulina hace que la glucosa circulante en exceso entre a los tejidos, entonces no quede dando vueltas en la sangre, que es lo que lastima. Pero esa es la insulina común, pero nosotros inventamos una insulina, por ejemplo, que se pone abajo del tejido subcutáneo y se va liberando despacito, van rompiéndose despacito las moléculas, de forma tal que vas pasando la sangre muy de a poco, entonces te tenés que inyectar una o dos veces por día. Está en desarrollo la insulina icodec, que es una insulina que se va a utilizar una vez por semana. Y está en desarrollo la insulina intranasal, que va a ser como un spray nasal, en vez de utilizar insulina inyectable todo el tiempo, que uno de los grandes temas de los pacientes con diabetes es que se tienen que inyectar. Son desarrollos que pueden demorar mucho tiempo, pero... Y hay una cosa que es increíble en uno de los últimos congresos que fui. Los tipos vieron, esto es una cosa anecdótica, pero está buenísimo. No sé si algún día va a salir al mercado, porque a veces te cuentan cosas que después no salen. Hay un tipo de tortuga que la tortuga le pasa esto, cuando por su forma... Insulina lenta. Cuando... Exacto, insulina lenta, está muy bien. Es muy bien, poner insulina tortuga es excelente. Bueno, es un tipo de tortuga que no me acuerdo el nombre, pero la forma que tiene su cápsula, su caparazón, hace que cuando cae al agua, es una tortuga que es mitad acuática, mitad de anfibia. Tierra, claro, anfibia, que cuando cae al agua por la forma del caparazón, siempre cae con los piecitos para abajo, no hay manera de que caiga de otra manera porque el caparazón le hace que caiga de esa manera. Entonces, los tipos copiaron una pastilla exactamente igual a la forma ese del caparazón de la tortuga para que cuando vos la tragas la pastilla, caiga siempre sobre la parte de la base de la pastilla, sobre el estómago. Entonces, esa parte de la base tiene microagujas. Entonces, inyecta la insulina en la pared del estómago porque no hay manera... Como una especie de semilla, es increíble. Yo mirabas el video y decías, ¿qué tipo? Que estuvieron mirando National Geographic y uno dijo, esto puede usarse para la insulina, es maravilloso. Sí. O una tostada con dulce y le pones arriba la insulina y no se cae más. Sí. Y le pones un gato del otro lado y queda siempre en el aire. Insulina vivía en Peguajo, así hacer el jingle. Es muy buena para jingle. Claro. Y bueno, y después de lo que quería hablar hoy, de diabetes, porque me quedé pensando, digo, ¿qué se puede hablar de diabetes? Una de las cosas que a mí más me gusta hablar es de derribar mitos, ¿viste? En diabetes. Por eso, si alguien está escuchando y tiene algún mito de diabetes, que lo tire, o un mito o algo que cree que es real, porque hay un montón de cosas que yo en el consultorio día a día la gente me pregunta y yo digo, no es así. Y le digo, así. Y no porque yo tenga el saber, sino porque son cosas que capaz del saber popular yo también las he escuchado, no es que no las he escuchado. Como por ejemplo te dicen, yo tengo diabetes porque no paro de comer cosas dulces, ¿no? Creo que es una clásica esa, ¿no? Una cosa clásica, sí. O vienen y me dicen, doctor, a mí no me gusta lo dulce, yo no como nada dulce, yo les creo, pero no por eso desarrollan diabetes. Entonces está bueno ir un poco a esos pequeños mitos, traje algunos anotados. Buenísimo. Pero primero de lo dulce, que es interesante, ¿no? La diabetes tiene que ver con los hidratos de carbono, ¿sí? Así como cuando vos tomás, por ejemplo, colágeno, vamos a derribar una industria un ratito. Vos tomás colágeno... Y le hacen los gringos, y ahí salta. Claro, ahí salta Lito. Como diseñó Walt Disney. No, vos tomás un colágeno, por ejemplo, que te lo venden y te dicen, no, toma colágeno porque te va a quedar la piel hermosa. Tu cuerpo lo digiere, lo parte en pedacitos y lo transforma en aminoácidos. Entonces, tomar ese colágeno o comer un pedazo de pollo es exactamente lo mismo. O comer, si sos vegano, legumbres, ¿no? Estás comiendo proteínas de diferentes fuentes que van a ser partidas en sus componentes más pequeños para que el cuerpo los absorba. No va a absorber... El cuerpo va a absorber la proteína colágeno y va a decir, absorbí colágeno, entonces va derecho a la piel, no tengo que hacer nada. Qué bueno que esta persona está comprando colágeno. No va a hacer eso. O sea, lo va a partir en sus pedacitos y vamos a utilizar los pedacitos de la manera que mejor se pueda, ¿sí? Y si tu cuerpo no le está mandando señales de que fabrique mejor piel porque tenés otro tipo de desequilibrios, va a usarse para lo mismo que se viene usando, que es para músculo, para las uñas, para otro lado, pero no va a ir para la piel. Entonces, así como pasa con el colágeno, cuando vos comés hidratos de carbono de cualquier fuente, que son los almidones, las harinas y los azúcares,
Los almidones, por ejemplo, la papa, el arroz, la batata, las harinas, todas ellas, ¿sí? Harinas de arroz, harinas de trigo, digo porque la otra vez lo charlamos. Mucha gente, aún pacientes diabéticos, piensan que comer sin gluten es mejor y en realidad lo que estás comiendo es una harina hecha de un almidón, ¿sí? Harina de arroz, ¿sí? O harina de garbanzo. Entonces esas harinas, en realidad, al fin de mejorar la cosa, en realidad es lo mismo o a veces hasta es un poco peor. ¿Sí? Entonces, cuando entra cualquiera de esas harinas al cuerpo o esos almidones, tu cuerpo lo va a partir en sus pedacitos más pequeños posibles. ¿Y cuál es el pedacito más pequeño posible de todos estos productos que te dije? Ya sea del azúcar de mesa, de la miel, del azúcar de las frutas, del azúcar de la harina, del almidón, lo que sea. Cuando lo corta es glucosa. Glucosa unido a otros disacáridos o sacáridos como por ejemplo la fructosa, galactosa, manosa, son otro tipo de productos. Pero lo importante es que al final el producto más chiquito que puede absorber es la glucosa. Cuando absorbe la glucosa, no necesitas haber comido algo dulce. Vos te comes un pedazo de pan, una torta frita, comes un plato de arroz blanco, me estoy recuidando, ¿no? Y estás comiendo la cantidad de azúcar equivalente a una bocha de helado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un puré de papa, un pedacito de puré de papa es igual que un pedacito de helado para un diabético. La descripción está perfecta. En azúcares, ¿sí? En azúcares absorbidos. Ahora, hay otros componentes que juegan, porque por ejemplo, el azúcar de mesa que tiene, por ejemplo, el helado, se va a absorber más rápido y con más facilidad que un almidón, porque el almidón tu cuerpo lo tiene que romper, tiene que pasar un proceso digestivo. El azúcar de mesa, vos te metes una cucharada, llega al estómago y del estómago no tiene que hacer demasiado más. En el primer pedacito de intestino ya se absorbió. Entonces el pico de glucosa va a ser mayor y más rápido, pero lo vas a tener con las dos cosas por igual. Entonces, rompiendo este primer mito, esto de no como dulces o él no come tantos postres como para que le pase la diabetes. Diabetes tiene que ver con sobrepeso. ¿Está entre los primeros de tu consultorio? ¿Ese? Sí, está es el primero, ¿no? Sí, está dentro de los primeros. Sí, porque lo primero que hace la gente instintivamente, le hablan, muchas veces los médicos cometemos el error por simplificar, que en vez de hablar de glucosa hablamos de azúcar. ¿Sí? La glucosa es un azúcar. En realidad el azúcar de mesa es un tipo de azúcar, de los muchos azúcares que hay en el universo de la bioquímica. Los azúcares son un grupo bioquímico en el cual hay un montón de cosas que no necesariamente tienen gusto dulce. Es un término bioquímico. Nosotros le decimos azúcar solamente al azúcar de mesa. Y en realidad en medicina azúcar es hablar de un montón de grupos. Un universo. Exacto. Entonces muchas veces por simplificar le decimos tenés el azúcar alto, tenés el azúcar bajo, está demasiado alto el azúcar. Y la gente que piensa, uy, comí mucho dulce. ¿Sí? El link inmediato que haces en la cabeza. Y hay una pérdida en el lenguaje, ¿viste? Perdido en la traducción, como en la película, ¿viste? Que hay algo ahí en el medio del lenguaje que hay una distorsión ahí. Se distorsiona y que capaz ni el paciente se lo dice al médico, ni el médico lo termina de aclarar, ¿entendés? Entonces, ese sería un primer tema importante. Otro tema que me pasa mucho en el consultorio es cuando uno necesita, por el momento de la diabetes, empezar con insulinoterapia. Y es un drama. Es un drama para el paciente, para la familia, es una gran preocupación. Y yo quisiera tratar de lograr que no sea tan dramático. Yo entiendo que obviamente inyectarse no es lo mismo que tomar una pastilla. La primera vez que vi a un conocido, un amigo de chico encima, fue para mí impactante, y no era yo el que me estaba poniendo, fue muy impactante. Te estoy hablando bocha de años. Obvio, claro. Imagínate, increíblemente los niños con diagnóstico de diabetes tienen una adaptación mucho más rápida que el adulto. Es increíble en ese sentido, pero obviamente que para un padre o para un niño que es un par de otro que tiene el diagnóstico, obviamente que es impactante. Éramos los dos niños, ¿viste? Claro, en ese momento. Claro. Uno le tiene terror a las agujas de niño en ese momento. Iba hablando, preparando lo que iba a ser el juego de los 10 minutos posteriores mientras hacía todo el... Exacto, mientras lo hacía como algo parte de su vida. Total. Exactamente. Bueno, hoy en día vienen los lapiceros para aplicar insulina, viene todo cargado, no tenés que cargar una jeringa con una aguja, no es una cosa que vos tengas que estar preparando como cuando te preparan para ponerte una inyección o para sacarte sangre, que tiene toda esa cosa impactante, sino que es una lapicera que vos le sacás la tapa, en esa tapa enroscás una agujita, esa agujita tiene
entre 3 y 4 milímetros, y el espesor es muchísimo menor al de una aguja común, muchísimo menor, es increíblemente pequeño. Entonces prácticamente no se siente el pinchazo, es realmente muy poquito lo que se siente, y vos podés regular desde la parte de abajo de la lapicera cuántas unidades de insulina, que es como está medida la insulina, en vez de estar medida en miligramos, gramos como otros medicamentos, está medida en unidades. Entonces vos le pones cuántas unidades te pones, apretas un botón y ingresa la insulina. ¿Por qué quiero desmistificar un poco el tema de que esto es grave? Porque hay mucha gente que piensa que la insulina es el estadio final de la diabetes. Que cuando vos venís tomando pastillas, estamos hablando de diabetes tipo 2, que es la que puede medicarse con pastillas, la diabetes tipo 1, que es la del niño, o es a veces en adultos también se diagnostica de una diabetes tipo 1, esa solamente se puede tratar con insulina desde el inicio, ¿sí? Separo esto porque hay algunos que dirán, pero a mí me da insulina de entrada. Bueno, seguramente porque tenés una diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2, que puedes estar muchos años, a veces décadas, tomando pastillas, hay momentos en los cuales el propio páncreas ya no fabrica la cantidad de insulina que venía fabricando. Entonces es necesario darle de afuera, porque si no, por más que vos des pastillas, las pastillas no logran compensar esa falta interna de insulina. La insulina no solamente es para bajar el azúcar en sangre o la glucosa, es también un factor de crecimiento, mejora la fuerza de los músculos, mejora la calidad de del funcionamiento de otros órganos. Entonces se vuelve muy necesaria porque el paciente empieza a perder peso, a perder masa muscular, se empieza a sentir mal, francamente, por la falta de insulina. Entonces, cuando un médico propone insulina, está buenísimo que busquen una segunda opinión si lo necesitan para quedarse tranquilos, que le hagan 10.000 millones de consultas para quedarse con la seguridad de por qué lo necesitan y que lo necesitan. Yo, el paciente que dice sí doctor y se va, para mí no sirve, digamos. Está buenísimo que nos interpelemos, nosotros a los pacientes y los pacientes a nosotros, ¿no? Que nos digan, che, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto no? Hasta la pregunta que le parezca la más sencilla, tonta, entre comillas. Todo tiene que estar sobre la mesa, okay. Todo tiene que estar sobre la mesa, porque estamos hablando obviamente de un cambio importante. Hay que utilizar una cosa que es inyectable, que por momentos del año puede llegar a necesitar la heladera, que igual no siempre tiene que estar en la heladera de insulina, y está buenísimo que lean los prospectos o que se saquen la duda con el médico, porque tiene una ventana importante de entre 8 y 26, 27 grados, a veces depende del tipo de insulina. Entonces muchas veces la puedes tener en la cartera o en una mochila, ¿sí? Y no, llevártela para todos lados sin tener que andar con un pack frío, con un montón de cosas. Que la gente muchas veces piensa que es la única manera. Tengo una consulta, Ramiro, ahí con respecto al paciente diabético. ¿Conviene en la consulta y todo lo que es el tratamiento, no solamente él, sino que participa el núcleo familiar también, o no? ¿O es puntualmente uno y él comparte todo lo demás con la familia? No, a mí me encanta que venga la familia. Okay. Sí, que venga la familia. Y muchas veces la familia es el gran impulso para mejorar estas cosas. Porque está buena la pregunta que me haces, porque yo lo uso mucho de hablarlo en consulta, en especial en diabetes 2, que la diabetes 2 tiene mucho que ver con el sobrepeso y la falta de actividad física. Muchas veces cuando un padre tiene sobrepeso y falta de actividad física, hay una cultura familiar de sobrepeso y falta de actividad física, ¿sí? Porque el sobrepeso no es una enfermedad como la obesidad, sino que tiene que ver con una mala alimentación, con no darle el lugar a la actividad física que tiene que tener, digamos, de algo diario, ¿sí? Entonces, esa mala alimentación la comparte ambos progenitores y por lo tanto capaz los dos hijitos también tienen sobrepeso, o los tres, o cuantos sean. Uh-huh. Y está la gaseosa en la mesa familiar, y está el pan en todas las comidas, y están las galletitas de paquete constantemente, y nadie hace actividad, entonces a nadie le llama la atención, porque en ese núcleo familiar no se hace, entonces nunca se hizo. Y capaz esto viene de abuelos y de bisabuelos, de no hacer, ¿sí? Y de comer como estamos hablando. Entonces, todo eso yo lo uso un montón en la consulta, porque le digo, están ustedes romper este círculo ahora. Es decir, si ustedes empiezan a poner mejores cosas en la mesa, si ustedes le empiezan a dar un lugar a la actividad física familiar, así sea salir a caminar o andar en bicicleta a los 4, ¿sí? Si ustedes todo eso lo empiezan a implementar, sus hijos no van a ser la siguiente generación con diabetes. Porque está totalmente demostrado de que si bien uno puede tener una carga genética, la enfermedad no es 100% genética. Totalmente. Aparte de un cambio cultural, como decíamos siempre, ¿no? Que eso modifica después hacia adelante lo que es la cotidianeidad de la familia, la va modificando, desde ¿no? Desde ya. Son nuevas costumbres. Son cadenas que hasta que no se cortan... No se desmitifican también. Claro, y también, mira, ¿de dónde vienen las cosas que hacemos todos los días? Eso está buenísimo.
Yo tenía un profesor en medicina, en una materia que tiene que ver con medicina social, comunitaria, y el tipo nos decía que una pequeña historia, ¿no? Entonces estaba el marido con la esposa en la casa y se acababan de casar y él le dice, me gustaría comer pescado con papas. Entonces cuando ella le trae el pescado a la mesa que había cocinado, trae un pescado sin la cola, sin la cabeza y cortado al medio con las papas por adentro. Entonces el tipo, esto no es pescado con papas, le dice el tipo, pero esto no es como lo comí toda la vida. Entonces ella pregunta a la mamá, que es la que le había enseñado la receta, y la madre le dice que ella hacía así el pescado con papas, pero no porque sea así la receta, sino porque cuando se casó le habían regalado una sartén chiquita y no le entraba el pescado entero. Entonces habían inventado una forma distinta de hacerlo. Y seguramente esto se puede transmitir generación tras generación, hecho de una determinada manera, y que seguramente todos nosotros tenemos cosas que hacemos en nuestro día a día que en realidad salen de cosas que hicieron de otra manera algunos de nuestros padres porque produjo un cambio o algo de su entorno. Esto es lo mismo. Si uno cambia algo de su actividad física y nuestros hijos lo ven, nuestros hijos aprenden mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. Eso lo sabemos todos. ¿Cuántas veces una vez mi hijo más grande me empezó a hacer así con el dedo, diciéndome algo, y yo digo, ¿qué le pasa? Y de repente me doy cuenta que soy yo el que capaz le decía así con el dedo cuando no estaba. Entonces, somos nosotros los que le damos este ejemplo, ¿no? Y creo que tengo un montón de cosas más, pero vamos a charlar la próxima vez. Lo importante es esto, me parece que me quiero quedar con eso. Hay que romper el círculo, en especial el círculo del sobrepeso en la familia y de la falta de actividad física. Y la única manera de romper eso es con una mejor alimentación. Mejor alimentación no significa... No necesariamente exacto, no significa ir a comprar productos específicos al supermercado. Vienen fideos para diabéticos, vienen polvitos especiales. No es necesario. No es necesario. Los mismos ingredientes que usaban para una comida familiar se pueden utilizar redistribuidos de otra manera. Yo muchas veces en el consultorio doy el ejemplo de los guisos, acá que hace frío tanto tiempo y mucha gente que aparte, que es lo más económico, ¿no? Agarrar 3, 4 cosas que uno tiene en la heladera y sale un guiso. ¿Sí? Con Lockheed. Claro, con Lockheed, exactamente. Entonces vos tenés unos vegetales, ¿sí? Que puede ser, muchas veces es papa porque es más llenadora, zapallo, zanahoria, yo qué sé, lo que haya en la heladera, algún pedacito de carne o de pollo y generalmente se le agrega un hidrato porque es lo que también da mayor saciedad. Entonces ponéis fideos o arroz, ¿no? Eso es más o menos la estructura de un guiso común de una familia. Entonces eso mismo, pero distribuido de otra manera, tranquilamente puede ser apto para un diabético. Entonces, ¿qué haces? La papa y el arroz o la papa y los fideos, que son lo que al diabético le va a hacer mayor daño, lo servís aparte. Entonces el resto lo haces todo en el guisado y a cada persona lo que le corresponde. El que no tiene diabetes comerá un poquito más de papa y arroz para llenarse más a base de eso, y el que tiene diabetes le puede agregar unas legumbres para complementar, o le agrega un poquito más de carne y un poquito más de verduras a su plato y no come tanto papa y arroz. Y de esa manera está comiendo comida apta para diabéticos, pero no gastó un centavo más. No, está buenísimo. Hay más mitos que lo vamos a seguir. Sí, hay más mitos y creo que el lunes que viene podemos ir porque tengo... Por favor, me encantaría. Dale. Me encantaría. Tengo un montón. Y está bueno que también, si hay alguien que le interese y tenga algún tema de mitos de diabetes, que lo tire porque está buenísimo que lo podamos charlar. 15 41 97 27. Y antes de despedirnos, me gustaría compartir dónde podemos encontrarte, en el consultorio, obviamente, y las redes sociales. Dale, en Esquel Diagnóstico, martes y jueves por la tarde. Y mis redes sociales es @RamiroFesDiabetólogo. Muchas gracias, Che. De nada, Che. Gracias a ustedes como siempre. Vamos a la música. Marucha, ¿querés con algo de lo que está en la carpeta?